Muy buenos días, amigos, hermanos, hermanas. Un gusto volver a estar en un nuevo estudio bíblico del libro de Proverbios, perteneciente a la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte. Y ya estamos por el capítulo 22, aunque parezca mentira, hemos avanzado muchísimo en el estudio. Capítulo 22, un capítulo que nos ofrece algunas particularidades interesantes. Por ejemplo, va a estar hablando acerca de la riqueza, va a estar hablando acerca de la actitud y el destino de los malos y algunas recomendaciones en cuanto a ello. Luego su contraparte, ¿no es cierto? Algunas recomendaciones en relación al que escoge el buen camino. Luego algunos preceptos y amonestaciones. Y básicamente tenemos a partir del versículo 17 en adelante algo muy interesante, que es una analogía con un documento de Anfiboset, que son 30 consejos, 30 prescripciones, 5 de las cuales encontramos en el capítulo 22. Ya vamos a ir a eso, pero comenzamos por la primera parte. Algunas cosas interesantes que dice acerca de la riqueza. Fíjense. Vale más el buen nombre que las muchas riquezas y el ser apreciado que la plata y el oro. El valor supremo del buen nombre, de la honradez, de la buena reputación, del tener el aprecio de los demás por una conducta digna, que las riquezas y el oro. El valor supremo de esto, ¿no es cierto?, de la actitud, de la conducta humana. El versículo 2, el rico y el pobre tienen esto en común, a todos ellos los hizo el Señor. Tanto a ricos como a pobres nos hizo el Señor. Tanto ricos como pobres somos personas con carencias, agujeros, necesidades. Tanto ricos como pobres somos criaturas del Señor y deben ser considerados tanto el rico como el pobre en igualdad de condiciones y de estatus delante de Dios y para con la comunidad. Luego entonces dice el versículo 4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. La humildad y el temor del Señor, la humildad y el respeto, la reverencia hacia Dios, que trae, bueno, conforme al pensamiento antiguo, riquezas, honra y vida. O sea, lo que quiere decir aquí es algo bastante práctico. El hombre honrado trabaja honrado y honestamente y entonces logra una cierta posición, honra y vida por delante. Versículo 7. El rico domina a los pobres y el que toma prestado es esclavo del que presta. El rico domina a los hombres. El rico tiende a tener esta actitud de dominio, de explotación sobre los demás, cosa que, como vamos a ver, detesta y combate el autor de Proverbios. El rico entonces domina sobre los pobres y el que toma prestado es esclavo del que presta. Hay personas que tienen tendencia a tomar prestado, a pedir prestado y luego se hacen esclavos del que presta. En aquella época era mucho peor que lo que son ahora, ¿no es cierto? Préstamos bancarios, que bueno, actualmente no existen demasiado, pero de lo que en otro tiempo podríamos haber considerado préstamos bancarios, la usura, la posibilidad de expropiación, estaban siempre allí al acecho. Entonces dice el texto claramente, el que toma prestado es esclavo del que presta. Versículo 9, el ojo de los bondadosos será bendito, porque de su pan se beneficia el necesitado. Pero antes de esto hay un texto muy lindo que después lo vamos a nombrar, que se liga con el 9, ¿no? Que dice que el que siembra iniquidad segará maldad y la vara de su ira será destruida.
Y el de ojos bondadosos será bendito porque da su pan al necesitado. Interesante este texto realmente, ¿no? La generosidad, la bondad, el compartir el pan con el necesitado, como la contraparte del que explota, del que practica la usura, del que, como dijimos antes, quiere dominar al pobre. Aquí está la actitud del generoso, de la persona compasiva, ¿no es cierto?, que comparte su pan con el necesitado. Versículo 16 y último, que habla acerca de las riquezas, dice: el que para enriquecerse explota al pobre o da al rico, ciertamente vendrá a pobreza. El que para enriquecerse explota al pobre o da al rico, ciertamente vendrá a pobreza. La explotación de los pobres es algo que es como un eje hermenéutico a través de todo el texto bíblico. Vemos en la carta de Santiago que una de la anteúltima parte habla contra los ricos opresores, ¿no? El tema de la opresión, de la explotación, es un tema fundamental. Es un pecado de lesa humanidad. O sea que el explotador trata a la gente como cosa a ser usada y no como persona a ser respetada. El explotador trata al prójimo como una cosa para un beneficio económico. Miren, mañana, hoy es día 29, mañana es viernes 30, es el día de la trata de personas. He tenido la posibilidad de compartir un panel con algunas juezas, secretarios de defensa y otras personas más, y de ONG que están involucradas en todo este tema de las tratas. Mañana es el día de la trata de personas. Ustedes saben que la trata de personas es la forma moderna de la esclavitud. Es el tercer flagelo que azota a la humanidad. El narcotráfico en el primer lugar, luego entonces tenemos la venta de armas y en tercer lugar tenemos precisamente la trata de personas. La trata de personas es esa actitud a través de la cual, a través del secuestro, se explota a las personas, o a través de redes de trata de personas, se hace un trabajo precisamente de captación, después de traslado y luego de explotación de las personas. Explotaciones a través del sexo, la explotación sexual, donde se pervierte y se degrada completamente lo que es la sexualidad humana. Explotación a través del trabajo, talleres clandestinos donde las personas trabajan 15 horas, comen una vez por día y digamos son verdaderamente explotadas, expoliadas. O también, lo que es peor, el rapto de niños para extracción de órganos y demás, ¿no es cierto? Por eso que realmente este es un delito federal y es un delito de lesa humanidad y es algo que hay que prevenir, es algo sobre el cual hay que trabajar, hay que asistir a las personas que son rescatadas de la trata y hay que perseguir a aquellos que practican la trata, ¿no es cierto? De manera que el versículo 16 nos dice: el que para enriquecerse explota al pobre, o aún da al rico, da para sacar ganancias sin saber que el rico va a terminar quedándose con lo suyo, ciertamente vendrá a pobreza. Bueno, las riquezas, lo que hace el ser humano cuando vive bajo el Dios del dinero y cuando no prioriza a la persona humana, cuando la persona humana pasa a ser un medio y no un fin en sí misma. La persona humana es un fin en sí misma. Algunos versículos hablan acerca de el camino del malo, el destino del malo y algunas recomendaciones en relación a esto. Versículo 3 dice: el prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben
el daño. Es decir, la actitud de prudencia, de apartarse del mal, ¿no es cierto? Una actitud de prudencia y no una actitud de ingenuidad y de meterse en la boca del lobo para recibir un daño finalmente. Versículo 5, espinas y trampas hay en el camino del perverso, y el que guarda su vida se alejará de ellos. Espinas y trampas hay en el camino del perverso. O sea, el camino del perverso está plagado de trampas, de mentiras, de engaños, ¿no es cierto? Y entonces hay que alejarse de ese camino. Luego entonces el versículo 8 dice, el que siembra iniquidad segará maldad, y la vara de su ira será destruida. Es decir, el que siembra iniquidad va a cosechar, pero ¿qué va a cosechar? Va a cosechar precisamente maldad. Va a cosechar castigo, la vara de su ira será destruida. Y finalmente el versículo 9 que contrasta dice, el de ojos bondadosos o generosos será bendito, porque de su pan da al necesitado. Aquí se inspira el apóstol Pablo cuando escribe la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, ¿no? Que dice, el que siembra escasamente, escasamente segará. El apóstol Pablo lo utiliza para hablar acerca del dinero, de la ofrenda, de lo que damos al Señor, ¿no es cierto? Pero el que siembra abundantemente, abundantemente también cosechará. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre, ¿sí? Y el versículo 10 dice, echa fuera al burlador y se evitará la contienda. También cesarán el pleito y la afrenta. O sea, a veces el cristiano tiene que tener una actitud radical. Dice, echa afuera al burlador. Y entonces se van a acabar los problemas, las contiendas, los pleitos, las afrentas. El versículo 14 dice, fosa profunda es la boca de la mujer extraña, o sea, quiere decir de la mujer adúltera, de la mujer extranjera, ¿no? Aquel contra quien el Señor está irado caerá en ella. O sea, el meterse en la boca, en la fosa de una mujer adúltera es realmente caer bajo la ira del Señor. Los versículos 11 y 13 son interesantes porque muestran un poco, 11 al 13, como una contraparte, ya una actitud positiva en relación al buen camino, ¿no? Dice, el rey ama al de corazón puro, y el que tiene gracia de labios será su amigo. Los ojos del Señor custodian el conocimiento, pero Él arruina las cosas de los traicioneros. Dice el perezoso, afuera hay un león, en medio de la calle seré descuartizado. Bueno, esto es interesante, es un texto donde se mezclan algunas cosas heterogéneas. Por ejemplo, un consejo muy interesante, ¿no es cierto? Aconseja la pureza de corazón y la gracia en los labios. Y entonces dice, así se alcanza el amor del rey, el favor del rey. ¿Qué significa la pureza del corazón? La pureza del corazón es querer una sola cosa, dice Soren Kierkegaard, que es hacer la voluntad de Dios. Esto es ser puro de corazón, con un corazón no mezclado. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y los labios con gracia son los labios que hablan de una manera agradable, de una manera suave, de una manera que realmente edifica, que construye al otro, ¿sí? Bueno, este alcanzará el favor del rey. Luego entonces dice el versículo 12 que los ojos del Señor custodian el conocimiento, pero arruina las cosas de los traicioneros. Y finalmente un chiste, una humorada, una de esas cosas que se decían por la calle, pero que el autor de Proverbios lo inserta en el texto, ¿no es cierto? Dice el perezoso, afuera hay un león, en medio de la calle seré descuartizado. O
¿Se acuerdan cuando hay muchos chistes sobre el perezoso? Hay muchas chanzas sobre el perezoso en el texto de Proverbios. ¿Se acuerdan cuando leíamos que decía que el perezoso moja el plato, pero no llega a meterse el bocado en la boca porque le da pereza? Bueno, acá dice, la excusa del perezoso es: en la calle hay un león, si salgo seré descuartizado, mejor quedarse en la casa. Bueno, el perezoso andaría muy bien en tiempos de cuarentena, ¿no es cierto? Como lo que estamos viviendo nosotros. Pero bueno, es una humorada contra la pereza, cosa que combate muy consecuentemente el texto de Proverbios. Hay un versículo que lo dejé para el final, porque para el final de una parte, ¿no es cierto? Al final del versículo 16, del trozo que va hasta el versículo 16, que es el versículo 6, ese versículo que hemos aprendido de memoria, que decimos cuando presentamos a los niños en la iglesia, por ejemplo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Varias cositas quisiera decir acerca de esto. En primer lugar, instruye tiene que ver con entrenar, ¿no? Entrenar al niño. Pero la palabra es anak o hanak, ¿no es cierto? En hebreo, hanak. Esta expresión significa más bien dedicar. Esto que se puede traducir en entrenar también se puede traducir como dedicar. Una palabra que se utilizó muchísimo cuando se dedicó el segundo templo, ¿no es cierto? El segundo templo, cuando vinieron de la cautividad, y en recuerdo de la inauguración del segundo templo, aparece la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah, o sea, la fiesta de dedicación del templo, ¿no es cierto? Pero acá, entre entrenar y dedicar, hay un juego que yo quisiera hacer, que me parece interesante al exponer este texto. En primer lugar, para entrenar a un niño hay que dedicarle tiempo al niño. Hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle energía. Principalmente al niño. Aquí la palabra hebrea es un niño pequeño. Nosotros sabemos, por lo que se conoce a través del psicoanálisis, ¿no es cierto?, que el niño en los primeros 6 años es donde tiene las primeras impresiones, donde realmente forma su personalidad, donde echa las verdaderas bases de su personalidad, de sus fantasías inconscientes, y realmente son fundamentales. Porque el niño, antes de hablar, es hablado. El niño recibe palabras. El niño recibe enseñanzas que quizás no recuerdan, que quedan reprimidas o olvidadas, que están en su inconsciente, pero que lo forman. Ahora, es muy importante entonces, en la educación del niño, en su camino, dedicarle tiempo y entrenarlo. La madre y el padre deben ser como entrenadores que entrenan a un jugador de fútbol. ¿Para qué? Para que juegue bien en la cancha. Bueno, el padre y la madre entrenan al niño. ¿Para qué? Para que se maneje bien en la vida, ¿no es cierto? Para que se maneje bien en la sociedad. Bien, ahora entonces tenemos que agregar a esto y tenemos que decir que el autor de Proverbios, los autores de Proverbios, digamos así, consideran la vara como un elemento para entrenar o para educar al niño. Fíjense ustedes que allí en el mismo texto, ¿no?, dice: la insensatez está ligada al corazón del joven, pero la vara de la disciplina la hará alejarse de él. O sea, la vara era un elemento de castigo. Si nosotros vamos al capítulo 23 y a los versículos 13 y 14,
vamos a ver allí algo realmente interesante, que dice: no rehúses corregir al jovencito, si lo castigas con la vara no morirá, tú lo castigarás con vara y lo librarás de la muerte. Bueno, y podríamos seguir dando algunos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, 13:24 es otro texto que nos habla en el mismo sentido. 13:24. El que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que ama se esmera en corregirlo. Bueno, la verdad es que hoy en día está muy cuestionado el uso del castigo físico a los niños, ¿cierto? Creo que la primera instancia es hablarles, es explicarles, el niño entiende la explicación y demás. Muchas veces se necesita un gesto, muchas veces se necesita un ejemplo, muchas veces se necesita un castigo, que no sé exactamente si debe ser con la vara golpeando sobre su cuerpo, pero sí un refuerzo de las palabras. Muchas veces al niño, cuando las palabras no las entiende y cuando no obedece, aunque se le expliquen las cosas, bueno, hay que realizar algún gesto físico. Es decir, por ejemplo, sentate, el niño no se sienta, sentarlo. O darle una penitencia. Bueno, el mismo libro de Proverbios nos dice que algunos aprenden con las palabras porque atienden y escuchan, y otros necesitan un ejemplo, un gesto más contundente. Y es así. Hay niños que se les habla y entienden, y hay niños que se les habla y no entienden. Bueno, pero hay que agotar todas las instancias de la explicación y de la bondad. Pero saber que muchas veces, aunque nos duela el corazón, tenemos que hacer algunos gestos o algunas penitencias para que el niño vaya formando buenos hábitos desde temprano, ¿no es cierto? Bien, llegamos a una sección que son 30 dichos de los sabios. Y es muy interesante esta sección, que la encontramos entre los versículos 17 al 29. Yo quiero decir algunas palabritas en relación a esta sección. En primer lugar, que esta sección está compuesta por 30 dichos, ¿no? Inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios. Muy bien. La verdad es que digamos, acá se trata de una comparación con un documento escrito por el faraón Amenofis III. Muchos de los comentaristas piensan que los 30 proverbios que encontramos acá son tomados de otro modo, con muchas variaciones, del texto de Amenofis III, el texto egipcio. Sin embargo, otros tantos, y con fuertes argumentos, creen que el texto egipcio fue tomado del libro de Proverbios. Bueno, no sabemos exactamente, habría que hacer un estudio filológico y habría que hacer un estudio más exhaustivo. No sabemos exactamente cuál es fuente de cuál. Lo que sí sabemos es que hay una absoluta ligazón entre estos 30 consejos de sabiduría que encontramos aquí en los capítulos 22, 23 y 24 de Proverbios y el documento de Amenofis III. Hay 30 dichos. 5
encontramos en el capítulo 22. 23 dichos encontramos, de los dichos del 6 al 18 lo encontramos en el capítulo 23. Y del dicho 19 al 30 en el capítulo 24. Interesante este texto, dice así: inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios. Dispón tu corazón a mi conocimiento, porque es cosa placentera que las guardes en tu corazón y que a la vez se afirmen en tus labios, para que tu confianza esté en Yahvé. Te las hago saber hoy también a ti. ¿Acaso no he escrito para ti? Algunas versiones tienen excelentes dichos, pero tendríamos que traducir, como traduce la Reina Valera 2005, 30 dichos de consejos y conocimiento. ¿Acaso no he escrito para ti 30 dichos de consejos y conocimiento? Es interesante que la Reina Valera de 1960 dice 3 dichos, ¿no? En realidad aquí esta es una versión del 2005, es una de las más actualizadas y con más conocimiento tanto del texto griego como de los descubrimientos. Dice: ¿acaso no he escrito para ti 30 dichos de consejos y conocimiento? Son para darte a conocer la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que puedas responder palabras de verdad a los que te envían. Bien, entonces estos dichos son para generar certidumbre en la verdad y para poder responder, ¿sí? Bien, entonces los dichos hay que escucharlos, hay que guardarlos en el corazón y hay que afirmarlos en los labios. Es decir, escuchar, recepcionar, guardar y expresar, ¿sí? Bien, 5 dichos. Primer dicho: no robes al pobre porque es pobre, ni oprimas al afligido en las puertas de la ciudad, porque el Señor defenderá la causa de ellos y despojará el alma de quienes lo despojan. Algo muy similar encontramos en el texto de Amenofis III, el documento. No robes al pobre porque es pobre, ni oprimas al afligido en las puertas de la ciudad, ni lo desprecies a ese que está en la puerta de la ciudad. El Señor defiende, Yahvé defiende la causa del pobre y despoja el alma de quienes despojan el alma del pobre. Despoja el alma del que despoja al pobre. Interesantísimo, interesantísimo. Segundo dicho. No hagas amistad con el iracundo, ni tengas demasiado trato con el violento, no sea que aprendas de sus maneras y pongas una trampa para tu propia vida. Interesante, ¿no? No hacer amistad con el iracundo. El iracundo y el violento son paralelismos sinónimos. Son como sinónimos aquí, ¿no es cierto? Los tratos, la amistad con los violentos nos lleva a tomar las formas de ellos y a poner trampa para la propia vida. Porque el fin del iracundo y el violento es un mal fin, no es un buen fin. Tercer dicho, también muy claramente paralelo con el documento de Amenofis III. Dice: no estés entre los que se dan la mano, como para hacer compromisos, y entre los que dan fianza por deudas. Si no tienes con qué pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? O sea, evidentemente, si en todos los lugares del cercano oriente circulaban estos dichos, significa que había una tendencia a salir de fiador, a salir de garante, muy ligeramente, aún no teniendo que pagar, o con qué pagar, o no teniendo respaldo para pagar. Entonces aquí dice, bueno,
A ver, no hagas eso si no tienes con qué pagar, porque van a venir y te van a sacar hasta la cama de donde dormís. Cuarto dicho, dice, no cambies de lugar el lindero antiguo que establecieron tus padres. O sea, no traspases los linderos antiguos, no los traspases. No traspases ni un codo. Ustedes fíjense que es como si dijéramos, a ver, cada parcela tiene sus medidas. No te quieras aprovechar ni 50 centímetros para tomar la parcela del otro. No quieras hacer avivadas, ¿no es cierto? Porque esto no está bien. Quinto dicho y último del versículo del capítulo 29, versículo 29, dice: ¿Has visto un hombre diligente en su trabajo? En la presencia de los reyes estará, y no estará en la presencia de los hombres oscuros. Los hombres oscuros son los malvivientes. Adquiere destreza en tu trabajo. El trabajo hay que conocerlo, el trabajo hay que comprenderlo, y para el trabajo hay que adquirir habilidad y velocidad. Eso es adquirir destreza. Adquiere destreza en tu trabajo y estarás en presencia de los reyes. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Vas a ascender en la escala social, pero tenés que adquirir destreza en tu trabajo. Rapidez, velocidad, destreza, ¿no es cierto? Y entonces vas a tener una posición importante en la sociedad, pero si ocurre lo contrario, bueno, te queda estar entre los hombres oscuros, que aquí es una forma de decir los malvivientes. Esta última frase realmente es dudoso si incluirla o no incluirla, porque no figura en textos importantes del texto masorético, pero bueno, la tenemos allí. Hermanos, que haya sido de bendición el estudio que hemos hecho, y yo quisiera que termináramos con una oración. Oremos. Señor, oramos pidiendo que tú añadas bendición sobre todo lo que hemos expresado. Tú conoces, Señor, la situación de cada uno de los que escucha, conoces mi situación, conoces la situación de cada corazón, y tu palabra siempre nos habla. Y Señor, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino para no pecar contra ti. Y si en algo de lo que hemos escuchado notamos que estamos pecando, que podamos acercarnos a ti, que eres fuente de vida, fuente de sabiduría, fuente de verdad, para enderezar nuestros pasos y vivir agradándote y conforme a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.